Estoy para Ecos Latinos con el embajador del Paraguay en Argentina, Julio Vera Cáceres. Embajador, ¿nos puede comentar qué es lo que ocurrió recientemente en su país con la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que iba a dar una conferencia en una universidad de Asunción y tuvo que suspenderla? Sí, muy buenos días, mi querido Juan. Un placer de estar en tu programa. Efectivamente, el secretario general Almagro, secretario general de la OEA, fue invitado a disertar sobre democracia en la sede de una universidad, pero se tuvo que suspender porque un grupo de manifestantes con pancartas, abucheos y de hecho le gritaban de todo, impidieron que pudiera ingresar siquiera a la universidad, a la sede de la universidad donde tenía que disertar, fundamentalmente esgrimiendo frases como que de alguna u otra forma lo inculpaban de la crisis que se desató en Bolivia, porque el informe de la OEA, eso le censuraban, que el informe de la OEA en relación a las elecciones del mes de octubre, antes de ser entregada al gobierno boliviano y a los principales actores que compitieron en esa contienda, en esa justa electoral, ya trascendió en forma extraoficial a los diferentes medios, y eso generó una ola de reacción negativa que traducía en movilizaciones contra el gobierno, etcétera, etcétera, con el resultado por todos conocido, que desembocó en el exilio del presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera, amén del asilo político de varios ministros y funcionarios gubernamentales, específicamente en la Embajada de México y en el caso específico de Argentina, el ministro de Gobierno, que sería el equivalente al ministro del Interior, el doctor Carlos Romero, que también se asiló. En fin, lo responsabilizaron a Almagro esgrimiendo dos motivos: una actitud muy parcialista en contra del gobierno del presidente Evo, y la otra el hecho que, repito, haya dado a publicidad el informe de la auditoría en relación a las elecciones antes de entregar al gobierno boliviano y a los principales actores interesados en el tema. ¿Quiénes eran los manifestantes? ¿Eran de algún partido político paraguayo o eran inmigrantes bolivianos en su país? No, eran todos paraguayos y básicamente de un movimiento que se llama Frente Guazú. Guazú significa grande. El que lidera el expresidente y ex obispo Fernando Lugo. Así mismo es. El que lidera es Monseñor Fernando Lugo, actualmente senador. Usted fue embajador de Paraguay en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. ¿Cómo analiza esta figura tan controvertida que fue el presidente boliviano? Bueno, Morales está del año 2006, propugnó el cambio de la Constitución en el año 2009. La República de Bolivia se convirtió en Estado plurinacional de Bolivia, y yo creo que propios y extraños reconocen que Evo hizo muchas cosas por Bolivia, hizo muchas cosas. Nacionalizó el gas, a partir de ahí los dividendos por la venta del gas básicamente al Brasil se incrementaron notablemente, de 590 millones de dólares al año se incrementaron aproximadamente a 5.900 millones de dólares al año. Hubo mucho desarrollo en infraestructura, etcétera, etcétera. De hecho es un hombre trabajador, duerme 3 horas y media y recorre bastante el país. Es decir, tuvo Bolivia, el Producto Interno Bruto de Bolivia en la última década, al igual que Paraguay, estaban cifras significativamente altas en toda América. Paraguay y Bolivia encabezaban el ranking de países de América del Sur con crecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 4,7-5%. Ahora, desde el punto de vista político,
solamente repito lo que es de público conocimiento. Él quería ser reelecto, entonces en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Plurinacional Legislativa está integrada por las dos cámaras de senadores y diputados, se presentó un proyecto de ley para cambiar el artículo de la Constitución del Estado Plurinacional que prohibía la reelección por más de 2 periodos. Entonces él quería presentarse un tercer periodo, que en la praxis es 4, que no se computó el primer periodo, habida cuenta de que el Tribunal Constitucional de Bolivia interpretó que como era República de Bolivia, no se le aplicaba el condicionamiento de la Constitución. Entonces en praxis él estaba pugnando ya por un 4º periodo. De todas maneras, se cambió el proyecto de ley, pero la Constitución boliviana dice que cuando se tiene que cambiar un artículo de la Constitución boliviana, tiene que ser sometido a un plebiscito o a un referéndum. Se podría decir, salvando las distancias, que Evo Morales quería hacer lo que hizo el general Stroessner, que fue reelecto en varias oportunidades, incluso con sospecha de fraude. Efectivamente, en el caso de Stroessner, nosotros tenemos una constitución del año 1967 y en el año 77, 10 años después, se modificó la cláusula constitucional merced a una enmienda que permitía que no pudiera haber reelección por más de 2 periodos, y ahí se abrió la posibilidad de una reelección indefinida, en el caso del general Stroessner. En el caso del presidente, algo similar, pero eso se realizó el 21 de febrero del año 2016, y en esa oportunidad el no ganó, por escaso margen, pero ganó el no, lo cual significaba en la praxis que no se podía cambiar el artículo constitucional que prohibía la reelección por más de 2 periodos. Entonces, ¿qué hizo el presidente Evo con su equipo de asesores? La Constitución boliviana tiene, en el capítulo que guarda estricta relación con derechos humanos, dice que las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden acogerse a lo prescripto en esta Constitución o, en su defecto, a lo consignado en el Pacto de San José de Costa Rica, a su elección, el que más convenga a sus intereses. Palabras más, palabras menos. Entonces, el presidente Evo, con sus asesores, encontraron un artículo del Pacto de San José de Costa Rica que dice más o menos lo siguiente: que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Repito, a elegir y ser elegido. Con esa cláusula, entonces acudieron a la Sala Constitucional, que en Bolivia, a diferencia de Paraguay, donde tenemos una Corte Suprema de Justicia con 3 salas, una sala constitucional integrada por 3 miembros, una sala penal integrada por 3 miembros y una sala civil y comercial integrada por 3 miembros, total 9, en Bolivia existe el Supremo Tribunal de Justicia con 9 miembros, el Supremo Tribunal Constitucional con 7 miembros y el Supremo Tribunal Agroambiental con 7 miembros. Pues bien, los abogados de Evo Morales recurrieron al Supremo Tribunal Constitucional y solicitaron una acción de inconstitucionalidad en relación al artículo de la Constitución boliviana que le prohibía ser reelecto por un nuevo periodo. Pues bien, por unanimidad los 7 miembros del Supremo Tribunal Constitucional hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad, lo cual le habilitó nuevamente a pugnar por una reelección en esta coyuntura, y por eso las elecciones del 20 de octubre. Y el resto ya es historia conocida. La última pregunta, embajador, ya que usted fue senador de su país, me podrá dar una definición muy interesante. ¿A qué se debe que en este lamentable marco de crisis regional vivida en Argentina con el tema económico, en Chile, en Ecuador, en Bolivia con las protestas sociales, en Perú con el cierre del Congreso, uno de los países más estables de la región es su país, ya que tiene una estabilidad económica, incluso progresos en diferentes áreas, por ejemplo,
en la marina mercante, que es la más de esta América Latina. ¿A qué se debe este crecimiento de Paraguay en un continente que lamentablemente está en crisis? Realmente la situación de Paraguay y Bolivia, que son países mediterráneos, no es envidiable. No es envidiable porque el hecho de ser mediterráneos y tener que realizar todo el curso de la hidrovía, que la hidrovía nace en Puerto Cáceres, la República Federativa del Brasil, hasta Nueva Palmira, 1.441 kilómetros, pero en el caso de Bolivia tienen que venir a través del canal Tamengo, que es un afluente del río Paraguay, porque Puerto Bush, que está sobre el río Paraguay, todavía no está funcionando porque tiene problemas de acceso, una zona pantanosa. ¿A dónde quiero llegar? Que en el caso de Bolivia, que ellos tienen que salir del canal Tamengo y bajar aguas abajo el río Paraguay y a partir de la confluencia con el río Paraná integrarse al río Paraná hasta el río de la Plata, hasta Puerto de Aguas Profundas, Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Nueva Palmira, y en nuestro caso desde el río Apa o un poco más arriba, la frontera con Bolivia, más o menos de Bahía Negra, tener que bajar con nuestras barcazas, todo este trecho bastante sinuoso, porque tiene muchos meandros el río Paraguay. Amén de eso, tenemos periodos de estiaje, como en este momento está ocurriendo. Todo esto significa un problema para países mediterráneos y encarece notablemente el precio de nuestros productos de exportación. En vez de embarcar directamente a un puerto marítimo, para los países que tienen litoral marítimo tenemos que salir a puertos marítimos, pero recorriendo distancias considerables. Eso encarece, repito, si bien es cierto, el transporte fluvial es el más barato de todos los test, pero no deja de encarecer el costo de nuestros productos para la exportación y nos resta posibilidad de ser competitivos. No obstante ello, con dedicación y con esfuerzo que ha realizado el anterior gobierno y el actual gobierno, hemos podido sobrellevar este tipo de inconvenientes y en general tenemos mucha estabilidad. Si bien es cierto, en los últimos meses tuvimos un pequeño receso, pero ya en los últimos 3 meses nuevamente estamos acelerando nuestra economía.